vamos a leer en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 15 al 20. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema ¿por qué la iglesia no puede estar fundada sobre Pedro? Amén. ¿Sobre quién tiene que estar fundada la iglesia, hermanos? Sobre Cristo, únicamente sobre Él. ¿Ya lo tienen? San Mateo capítulo 16, versículos 15 al 20, dice la palabra: y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Quiero ver si recuerdan, el tema es ¿por qué la iglesia no puede estar fundada en Pedro? Aleluya. ¿Por qué estamos enseñando este mensaje? Porque estamos viviendo tiempos donde se levantarán muchos confesando doctrinas que no van de acuerdo a la palabra de nuestro Padre Celestial, a la palabra de Dios. Considero, a la luz de las Sagradas Escrituras, que el problema de dónde está fundada la iglesia no está en Pedro, sino en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no sabemos darle una correcta interpretación a las Sagradas Escrituras. La Biblia es un libro compuesto de 66 libros, dividida en dos partes o dos testamentos. Número 1, Antiguo Pacto o Testamento, y número 2, Nuevo Testamento o Pacto. La Biblia fue escrita, hermanos, por más de 40 autores dentro de un periodo de tiempo de 1500 a 1600 años. Estos santos hombres de Dios fueron guiados e inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia fue escrita en 3 idiomas, ¿verdad? En el idioma hebreo, en el idioma griego y en el idioma arameo, pero siempre bajo la supervisión y la absoluta guianza del Espíritu Santo. Es por eso que la Biblia tiene que ser bien interpretada. Número 1, literalmente. ¿Qué significa eso? Tal como está escrita, hermano. Amén. Alguien dijo: yo no entiendo lo que es lo literal. Lo literal es que si la Biblia habla de un fuego, es un fuego que quema. Eso es lo literal, tal como está escrito. Si dice que hay un infierno, es un infierno que el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Pero la Biblia tiene una segunda fórmula de interpretación.
y es la figurativa, la simbólica, la representativa. Hay pasajes en la Biblia que dice fuego de prueba, pero no se refiere a un fuego literal, sino a un fuego figurativo, representativo, simbólico. Y número 3, la tercera fórmula de interpretar correctamente las Escrituras es espiritualmente. ¿Qué significa eso, hermano? Que una mente carnal no le puede dar ¿qué? Una verdadera y cierta interpretación a la Biblia. El Señor dice en su palabra, en Corintios, 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, hermanos. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Así que no agarre la Escritura como montarse en un caballo y jalopearlo, sino que lea detenidamente. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Imagínense que muchos han tomado la Biblia para hacer sacrilegios. Un borracho me decía es que el Señor hizo vino para que nosotros fuésemos borrachos. Eso no es bíblico, hermano. Denle un aplauso al Señor y alabe el nombre de Cristo. En los textos bíblicos que leímos al principio de San Mateo, capítulo 16, versículos 15 al 20, encontramos 3 palabras importantes, relevantes, que son Pedro, Cristo y la iglesia. ¿Cuáles son esas 3 palabras relevantes del capítulo 16 de San Mateo, versículo 15 al 20? Pedro, Cristo y la iglesia. ¿Otra vez? Correcto. Vamos a comenzar primero con Pedro. Antes de proceder a investigar el nombre de Pedro, quiero aclarar que el nombre público, el nombre social, el nombre civil de Pedro era Simón. Simón era el nombre que estaba registrado en el libro del registro civil. No era Pedro, sino Simón. Este Simón era hijo de un hombre llamado Jonás. No me pregunte quién era ese Jonás, porque no sé mucho acerca de él. Pero lo que sí puedo asegurarle y decirle es que no era el mismo profeta Jonás del Antiguo Testamento. Amén, hermanos. Analicemos bíblicamente la vida de Pedro. La ciudad natal de este discípulo fue Capernaum. Y Capernaum quedaba dentro del territorio del departamento de Galilea. Era una ciudad marítima porque quedaba ubicada a las riberas del mar de Galilea. Esa ciudad había muchos pescadores, pues el rubro, el ingreso mayor de esa ciudad dependía de la pesca. ¿Y quién era Pedro? Pescador. Jesús hizo de Capernaum un centro de actividades evangelísticas. Se cree que Jesús ocupó ahí una casa como sede principal de su ministerio glorioso acá sobre la tierra. No estaba en Jerusalén, su centro de actividades, porque Jerusalén era una ciudad dura, de sangre legítima del linaje de Abraham, y rechazaban al Mesías, rechazaban a Cristo.
No quiero meterme mucho en eso. Jesús llamó a Simón cuando éste era un reconocido y excelente pescador. ¿De dónde lo llamó usted el Señor? Hermano, no éramos personas desocupadas, ociosas, sin trabajo. Gloria sea el nombre del Señor, que todos los que estamos aquí y hemos sido llamados por el Señor, nos llamó el Señor de cualquier trabajo que estábamos haciendo, de ahí nos llamó el Señor. Dice la palabra en San Mateo 4, versículo 18 al 20, que andando Jesús junto al mar de Galilea. ¿Dónde quedaba Capernaum? A las riberas del mar de Galilea. Ahí, andando Jesús ahí, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Simón, dice, llamado Pedro. O sea, Jesús le cambió su nombre después. No le llamó Simón, sino que le llamó Pedro. Y eso vamos a estar hablando más adelante. Y Andrés, su hermano. ¿Cómo se llamaba el hermano de Pedro? Andrés. Que echaban, ¿qué dice? La red en el mar. ¿Cuál era el trabajo entonces de Pedro? Pescador. De ahí lo dice en el versículo 18. Dice, porque eran pescadores. Dígalo conmigo, porque eran pescadores. Pedro y su hermano Andrés eran pescadores. De ahí los llamó el Señor. De ese trabajo. Bendito sea el nombre del Señor. Y les dijo, verso 19, venid en pos de mí, les dijo el Señor, y yo os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Estaba Dios cambiando ¿qué? La óptica de trabajo. El nivel del trabajo de Pedro lo estaba cambiando el Señor. Porque le dijo el Señor, vengan en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ya no pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Ahora yo le pregunto, no importa de dónde el Señor lo haya llamado a usted, ¿qué lo ha hecho el Señor a usted? Pescadores de almas. Denle un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Dice el verso 20 del capítulo 4 de San Mateo. Ellos entonces, ¿quiénes? Pedro y Andrés, su hermano, dejando al instante, ¿qué dice? Sus redes de pesca, su trabajo de pesca, le siguieron. Aleluya, hermanos. Qué maravilloso ver a estos dos pescadores dejar las redes. Yo creo que han de haber dejado pargos ahí, han de haber dejado de otro estilo de peces y dijeron, ¿qué nos importa? Vamos, porque el Señor nos ha llamado a ser pescadores de hombres. Jesús, en el momento que invitó a Simón a seguirlo, no le cambió automáticamente, hermanos, su carácter. ¿A cuántos el Señor todavía nos está formando? No me venga diciendo, ay hermano, yo ya me siento como ángel, ya voy para el cielo. Péguenle un toquecito, va a ver, se enciende la llama. Pero del odio, del rencor, la ira, aunque no digan amén, denle la gloria a Dios, amén, aleluya. Mire, ¿por qué Dios no cambió todo a Pedro? ¿Por qué solo le cambió de trabajo? Le dijo, ya no vas a ser pescador de peces, sino que vas a ser pescadores de almas. Le cambió su trabajo, pero no le cambió su carácter. Porque el carácter es un proceso, hermanos. Un proceso que lleva tiempo, lleva años. Así que no se me desespere, aleluya. Dios muchas veces lo que cambia es la parte interior de nosotros. Dios nos quita el corazón de piedra y nos pone un corazón flexible, un corazón de carne, un corazón que sí ama a Dios, amén, hermanos. Porque Pedro
amaba a Dios, dejó ahí las redes, dejó sus barcos y siguió a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios ya le había cambiado su corazón, pero no su carácter. Dios podía hacerlo, o Dios puede hacerlo. Podemos ser chúcaros, disculpe esa expresión. Podemos ser rebeldes, pero viene Dios, como lo hizo con ¿quién? Con Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, un asesino, un sanguinario hombre, y lo agarró Dios y lo hizo doblegarse delante del Señor Dios Todopoderoso. Aleluya, aleluya, lo cambió. Pero a Pedro no. Yo creo, hermanos, en lo personal, que el carácter no cambia, sino que mejora a través del conocimiento de Dios. ¿Cuántos saben que todos nacemos con un carácter diferente el uno con el otro? Dios me dio 6 hijos, con mi esposa, por supuesto. Y de entre los 6, no todos tienen el mismo carácter. Cada uno tiene su propio carácter, su propia forma de ser. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Dios? Porque así es. Hay un dicho popular que dice: no me compares, o no sé cómo dice ese dicho, ¿verdad? Yo soy quien soy, dicen. Y no me compares con nadie. Así lo dicen, ¿sí o no? Porque cada uno tiene su propio carácter. Así que usted aguante al que tiene carácter pesado. Gloria a Dios. Hay unos hermanos que son directos y hay otros que todavía usan ¿qué? Bastante, ¿verdad? Sabiduría. Bendito sea la gloria de Dios, hermanos. A su nombre, gloria. Levante su mano y diga: gracias a Dios que yo tengo mi propio carácter. No venga diciendo, hermano, nunca diga: ¿para qué me hizo Dios así? Por un propósito, Dios lo tiene aquí en esta vida. A su nombre, gloria. El carácter es la forma de ser o lo que somos, ¿verdad? Nosotros somos lo que somos. El carácter no se puede esconder. Tarde o temprano va a relucir. Ayer me tocó llevar una boda y yo les decía que muchas veces en el tiempo del noviazgo no nos damos a conocer todo. Yo jalé con mi esposa como 1 año y meses, ¿verdad? Y en ese año y meses yo le escondía a él un defecto que tengo yo en este dedo, porque me lo corté. Fue cortado el dedo por travieso. Y yo le escondía. Me casé con ella y ella no sabía que yo tenía ese dedo cortado. Cuidado, me la anda viendo el dedo usted también, hermano. Amén. Y cuando me casé, entonces ella me dice: ¿y por qué no me enseñaste ese dedo? Ah, porque tenía pena. Pensé que no me ibas a querer por el dedo. Pero ella me dijo: no, yo lo quiero a usted por lo que es. Amén, hermanos. ¿Cuánto bendecimos el nombre de Dios? En el noviazgo escondemos cosas. Amén, hermanos. Así es también el carácter a veces ahí, pero lo tenemos que sacar a luz porque somos lo que somos. Como dice el dicho, ¿verdad? Somos lo que somos y no nos parecemos a nadie. Y eso es cierto, porque Dios nos ha hecho diferentes los unos a los otros. Somos un cuerpo y aquí todos, hermanos, somos importantes. Amén, hermanos. Nadie puede decirle a la mano izquierda: no te necesito, yo solo necesito la derecha. Nadie puede decirle a los pies: no te necesito, porque no son manos. Hermanos,
todos los miembros del cuerpo somos importantes. Démosle un aplauso a Cristo. Hay poder en el nombre del Señor. El carácter de este discípulo, Simón, a pesar de que Dios lo llamó, a pesar de que Dios lo escogió para ser discípulo, seguía siendo ¿qué? Un carácter violento, un carácter sanguinario, un carácter inconstante, un carácter soberbio, apuesto y sobresaliente en todo. Él estaba ahí, siempre estaba adelante. Gloria a Dios, hermanos, amén. Podría decir que Pedro, hermano, era un chúcaro. No se dejaba poner ¿qué? El yugo fácilmente, amén. ¿Cuántos somos así? Bastantes. Quizás yo era como Pedro, quizás usted era como Pedro, pero gloria a Dios que Jesús sí nos pone el yugo, hermano. Nos guste o no nos guste, el Señor nos pone el yugo. A su nombre, gloria. ¿Por qué tuvo que cambiar de trabajo y de nombre a Pedro? En primer lugar, quiero decirles, hermanos, que la vida y la fe cristiana es todo un proceso. Amén, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos vamos en ese proceso? Yo ya tengo más de 40 años. 41 he casado y yo ya era cristiano, hermano. Quiere decir que ese proceso lo llevamos siempre. Amén, hermanos. ¿Cuántos pueden decir, yo no soy perfecto, pastor? Yo estoy en el proceso de la perfección. Yo estoy caminando en ese camino de Cristo. Quiero parecerme a Cristo. Amén, hermanos. No es como lo piensan muchos que dicen la vida cristiana es fácil, dicen. Es como usar una varita mágica. Es como subir las gradas eléctricas del centro comercial Plaza Inter, que ahí van las gradas, mire, eléctricas subiendo y uno solo pone el pie y allá va para arriba. Así muchos piensan que es la vida cristiana. Otros creen, hermanos, que es como entrar en un elevador, donde cuando uno llega a la puerta del elevador se abre y uno entra y va para arriba. Hermanos, la vida cristiana es un proceso. Cuesta, pero vale la pena. Aleluya. Bendita sea la gloria de nuestro Señor. Qué equivocada está la gente, hermano. Seguir y servir a Cristo cuesta todo, pero vale la pena. Yo no me arrepiento, yo sigo adelante, porque nadie que pone la mano en el arado y voltea a ver atrás es apto para el reino de los cielos. Marcos 8:31 al 35 dice, oiga lo que dice esta lectura. Y comenzó a enseñarles Jesús que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Esto les decía claramente. ¿Qué dice ahí en la palabra? Entonces, ¿quién dice? Pedro le tomó aparte y le comenzó ¿a qué? A reconvenirle. La palabra reconvenir significa reprochar, contradecirle. Ah, Señor, y no que eres Dios, pues, y vas a dejar que te maten, vas a morir en la cruz, no lo permitas. Ay, hermano, mire lo que dice el verso 33 de San Marcos 8. Pero él,
volviéndose y mirando a los discípulos, ¿qué dice? Reprendió a Pedro, diciéndole: quítate delante de mí, Satanás. Aleluya. ¿Cuántos me dicen? Ay, hermano, si ahora le decimos eso a un hermano, Dios me guarde, nos avienta piedras. Jesucristo no anduvo contemplando a Pedro, porque Pedro, ¿qué? Pedro pensó, aleluya, reprochar el sacrificio de Cristo, contradecirle lo que Cristo decía. Mire el carácter de Pedro. Y el Señor le dijo: quítate de enfrente de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las propias cosas tuyas. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, les dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Amén, diga, hermano. Aleluya, yo me estoy gozando. Mire lo que dice San Juan, bíblicamente hablando. San Juan 6, 64 en adelante dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Así les dijo Cristo. ¿A quiénes? A sus discípulos. ¿Cómo es posible que estemos dentro de la iglesia y que no creamos en Él? Pero Jesús así les dijo. ¿Por qué? Porque ¿cuántos saben que de los 12 que Jesús escogió, que Jesús seleccionó, que Jesús llamó, había uno que lo iba ¿qué? A vender, a traicionar? Y había otro que era ¿qué? Incrédulo hasta la cabeza. ¿Quién era ese? Tomás. Pero Tomás creyó hasta después que Jesús le dijo: no seas incrédulo, Tomás, sino que sé creyente. Mete tus manos aquí. Amén. Después de la resurrección de Cristo. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Verso 65 de San Juan 6. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, hermano. Así que usted y yo no estamos aquí por casualidad. Estamos aquí porque el Señor nos llamó, el Señor nos escogió. Dios tiene un plan de salvación para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 66 del capítulo 6 de San Juan dice: desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué dice? Volvían atrás. Y ya no andaban ¿con quién? Con Jesús. Amén, hermano. Aleluya. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Aleluya. Mire, el mismo Pedro, el que había sido de estorbo, que había sido ahí de Satanás, dice que le respondió, verso 68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ve que el carácter de este hombre, inconstante, ratos positivos, ratos negativos, ratos violentos, ratos humildes. Es el carácter. Amén, hermanos. Ese carácter es el que Dios está moldeando. Ese carácter es el que Dios está haciendo. No como nosotros querramos, sino como Él quiere, hermanos. Amén. Dice la palabra. Aleluya. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos. Le dijo Pedro: mire otra vez, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros, ¿qué dijo el Señor? Es el diablo. Ahí estaba hablando literalmente o figurativamente, porque la Biblia hay que entenderla en ese sentido.
No estaba diciendo, ¿verdad?, que Judas era el propio diablo, en un sentido figurativo, representativo, simbólico. Judas se estaba convirtiendo, ¿qué?, en un demonio. Hablaba de Judas, dice Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Estamos entendiendo la palabra? Entonces, hermanos, la iglesia no puede estar fundada en Pedro en primer lugar, porque el nombre impuesto por Jesús fue cambiado a su nombre, gloria. ¿Cómo dijimos que se llamaba Pedro al principio? Su nombre, ¿qué? Su nombre registrado en el registro civil era Simón. Dígalo otra vez. Sí, amén, esa palabra, ¿verdad? Simón, así se llamaba. Ese era el nombre que estaba registrado en el registro civil de las personas. Pero Jesús le cambió su nombre. ¿Y cómo le puso Jesús? Pedro. ¿Dónde aparece eso? En la lectura que leímos al principio. Mire, Mateo 16:16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Jesús llamó esa frase roca. De ahí no vamos a poner, pero el verso 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, oiga, aquí le cambió el nombre. Y yo también te digo, le dijo Jesús, que tú eres ¿quién? Ya no le dijo que tú eres Simón, sino que le dijo que tú eres Pedro, del griego Petra o Petros, que significa piedra de construcción, pero no de fundamento. Amén, hermanos. El nombre o sobrenombre impuesto por Jesús a Simón era Pedro, del griego Petros, que significa piedra pequeña de construcción. La roca que se convertiría en fundamento de la iglesia era Cristo. Por eso Pedro confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, hermano. Esa es una roca del griego Petra, que significa roca de fundamento, principal piedra del ángulo, roca firme, roca donde se puede establecer la iglesia de Cristo. Aleluya. La iglesia no podía estar fundada en Pedro, ni puede estar fundada en Pedro, porque Pedro no era el que iba a padecer en la cruz. Pedro no era el que iba a ser crucificado en la cruz, ni el que iba a resucitar al tercer día entre los muertos. Incluso el mismo Pedro estaba ahí reprochándole a Cristo su muerte y su resurrección. Por eso Jesús lo tuvo que encarar, lo tuvo que reprender. Aleluya. La iglesia está fundada en Cristo. Dígalo usted conmigo: la iglesia está fundada en Cristo. Aleluya. Mire, la iglesia en segundo lugar no puede estar fundada en Pedro, porque Pedro era un hombre incumplidor de palabra. Yo le pregunto, ¿Cristo cumplía su palabra, sí o no? Todavía. Por este lado, ¿Cristo cumplía su palabra, sí o no? Qué bueno. Por este lado, ¿Cristo cumplía su palabra, sí o no? Estamos en lo cierto, dijo el comediante. Amén, hermanos. Eso dice la Biblia, que Jesús era el Dios hecho carne, y el Dios de nosotros no miente.
Él cumple su palabra. Ahora vamos a voltear la tortilla. Vamos con la otra cara de la moneda. ¿Pedro cumplía su palabra, sí o no? ¿Pedro cumplía su palabra, sí o no? Para nada. Le voy a decir por qué. Vamos a estudiarlo. Un día Cristo les dijo, bueno, van a herir al pastor y las ovejas van a ser esparcidas. Vino Pedrito, como usted sabe cómo era el carácter de ese muchacho, o de ese hombre, pues. Y le dijo, Señor, se pueden escandalizar todos estos mentirosos y todos estos, verá, cobardes. Pero yo, Pedro, jamás estoy dispuesto, le dijo Cristo, hasta ir hasta dónde, hasta la misma muerte contigo. ¿Lo cumplió? El Señor le dijo, se le quedó viendo y le dijo, mira, Pedrito, le dijo el Señor, esta noche, antes que cante el gallo, tú me vas a negar ¿cuántas veces? ¡Qué barbaridad, hermano! ¿Estamos entendiendo la palabra? No puede estar fundada la iglesia sobre Pedro, porque Pedro era un falsificador de palabras. No cumplía su palabra. ¿Qué dice la palabra del Señor cuando Jesús fue, aleluya, entregado en las manos de pecadores y llegaron a arrestarlo? Judas llegó ahí, verdad, hipócritamente, y le dijo, salve maestro, y lo besó. Y el Señor le dijo, con un beso, Judas, estás entregando a tu maestro. Y comenzaron a garrotearlo. Y usted sabe, ahí lo que dice la Biblia, uno dice de los discípulos, ¿y quién era ese? Pedro. Sacó la espada y comenzó ¿qué? Y dijo, le voy a cumplir a mi maestro que yo sí las puedo. No, es que no es esa lucha. La lucha no es contra sangre y carne. Podrá ser pistolero, podrá ser boxeador y podrá ser bolseador también. Pero aquí no necesita eso el Señor. Aquí necesitan rodillas el Señor. Aquí necesita espiritualidad el Señor. A su nombre. Aleluya. El Señor le dijo, ¿qué has hecho, Pedro? Mete tu espada, porque al que espada mata, a espada muere. Y comenzaron, dice ahí mismo, le dieron una bofetada a Jesús. Yo creo que ha de haber caído por allá el maestro. Y no me diga que él no podía defenderse. Podía meter ganchos al hígado. Podía darle en la quijada, pero enmudeció, dice la Biblia, y no abrió su boca. ¿Por quién? Por nosotros los nicaragüenses. Por usted y por mí. Démosle la gloria y la honra al Señor, hermano, y a su nombre gloria. Lo empezaron a escupir y le decían, profetiza, ¿quién es el que te pega? ¿Y qué hizo Pedro? Se fue, hermano, y por allá escondido, miren, decía, eso no lo aguanto yo, decía Pedro. Pero ahí lo iba siguiendo y de repente, aleluya, empezaron a seguir torturando a Cristo. Y ahí estaba Pedro metido y vino una muchacha y le dijo, tú eres uno de esos que andabas con Jesús. ¿Y qué le dijo Pedro? No estaba dispuesto a morir por él. Mentiroso, hermanos. Cuando le dijeron, tú eres uno de ellos, Pedro dijo, antes de que me pasen y me empiecen a golpear y me empiecen a pegar, no, yo no lo conozco. Lo negó la primera vez. Al ratito, hermanos, estaba ahí siempre Pedro metidito viendo. Y dijo uno de los alguaciles, este es uno de los que andaba también. Juró y dijo, no, yo no conozco a ese hombre. Hermano, falsificador de palabras. No estaba prometiendo lo que le había dicho a Jesús. La tercera vez le dijeron, te compromete tu forma de hablar, tu forma de ser. Eras uno de ellos.
Y Pedro lo negó rotundamente y escuchó el canto del gallo. Y miró a Jesús, Pedro, y comenzó a llorar amargamente, porque el proceso, hermanos, el proceso de la formación del carácter es duro, hermanos. Pero dígalo conmigo: Cristo me está formando, Cristo me está haciendo un nuevo creyente, un nuevo cristiano. De un grito de júbilo, hermano. Cristo nos está cambiando. Si está haciendo martirio en tu trabajo, si está haciendo martirio en la sociedad, Cristo está formando tu carácter. Dale gloria y honra al Señor y dile: Señor, gracias porque me estás cambiando, me estás transformando. Aleluya, a su nombre, hermano. Qué maravilloso es Dios, precioso es Cristo. En tercer lugar, la iglesia no puede estar fundada sobre Pedro. No puede estar fundada en bases flexibles e inconstantes. Jesucristo es la petra, el fundamento, la principal piedra del ángulo. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Edificado, dijo Pablo, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. En quien todo el edificio, toda la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un edificio santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El mismo apóstol Pedro dio testimonio de Jesús diciendo que Él es la piedra principal del ángulo. Amén, hermanos. Aleluya. Primera de Pedro 2, 4 al 8 dice: acercaos a Él, dijo Pedro en su carta. ¿A quién? A Cristo. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, al igual que era Él, una piedra viva, pero no la piedra principal, no el fundamento de la iglesia. Sed edificados como casas espirituales y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión, en la iglesia, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. ¿Cuántos creemos en Cristo? Nunca va a ser usted avergonzado, hermano. Aleluya, dele la gloria y la honra al Señor. Voy a concluir. La iglesia nunca puede estar fundada sobre Pedro, porque la iglesia es lo que más Dios ama aquí en la tierra. ¿Saben cómo compara Dios a la iglesia? Como una esposa. Amén. Ese esposo nos ama tanto a nosotros que nos va a dar, mire hermano, el honor de casarnos con Él en las bodas del Cordero. Denle un aplauso. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aunque soy hombre y pertenezco a la iglesia, un término tal vez femenino, pero soy la iglesia de Cristo. Y un día el Señor va a estar casándose con nosotros, no en un matrimonio, aleluya, común y corriente, en un matrimonio espiritual donde seremos consagrados para Él todos los días. Aleluya. Dios les bendiga. No ha sido un gran mensaje, pero es un mensaje de Dios para ustedes y para mí también.